compañero extraordinario, una persona de una ética fantástica, era mi candidato para ser el presidente de la Comisión de Ética, pero tenía otro encargo. Entonces, bueno. Pero todo eso para decir esto, a la hora de seleccionar los candidatos, si tenemos asamblea para elegir a los candidatos, esos personajes que traen esa tradición y traen esa cultura de la que todavía no se deshacen, no solo lo practican esas acciones indebidas, sino que, para mi asombro, me ha pasado, que cuando uno le dice, oye compañero, eso es indebido, se quedan asombrados. Porque le parece tan natural que no lo ven mal. Me pasó en el Congreso Constitutivo, yo salí al baño, regresé del baño, entré y en la puerta un compañero me dijo, si vota por mí, voto por usted. ¿Qué le pasa? Y ya no me lo dejé porque lo vi tan perplejo que me di cuenta de que no se había dado cuenta que era indebido. Me parecía normal. Que ya estaba en el baño. Entonces, bueno, pero con una situación u otra, por ejemplo, hacen actividades como acarreos y otras formas de imponer el voto antidemocráticamente a la gente. Pero tenemos una cantidad de candados que parece una ferretería para evitar que esto pase. Y el último candado de la comisión, al que si le presentan una queja, la comisión en que estamos nosotros, diciendo, este personaje en tal asamblea acarreó, y aquí están los videos, y aquí están las fotos, y los testimonios, los testimoniales, las confesionales, todo. Nosotros nos pasamos semanas analizando con lupa la cosa, y decimos, sí, se configuró la violación de acarreo. Sanción, 6 meses de suspensión. Revocación del cargo para el que fue electo. Hay candados previo a lo jurisdiccional y en lo jurisdiccional. Pero de todas maneras, puede pasar que el personaje que tiene mucho dinero porque viene de una y lleva gente y puede que en los filtros establecidos en las asambleas los pase, bueno, para que aunque los pase no esté seguro de que pueda hacer. Ahí viene la tómbola otra vez, viene la insaculación. Entonces, se va a proceder de la manera siguiente en toda asamblea. Se elige un hombre y una mujer, otro hombre y otra mujer, hasta llegar a 5 hombres y 5 mujeres. Esos 10 son los 10 candidatos. El que sacó más votos de los hombres o el que sacó más votos de las mujeres no es el candidato ganador. Pudo haber acarreado todo Coyoacán y lo único que logró fue quedar entre los 10 candidatos. No es el candidato. En condiciones normales en todos los partidos, todos, el que obtiene mayor votación en una asamblea, ese es el candidato, automáticamente, por mayoría de votos. Acuérdense lo que dijo Ugarte cuando anunció que había ganado Calderón. La regla de oro de la democracia es el que saca, aunque sea un solo voto más, ese es la regla de oro. Pues aquí no es la regla de oro, esa es la innovación. Es uno de los 10 candidatos elegido por la asamblea. Una vez hecho eso significa que los 5 candidatos de este lado y los 5 de este lado reunidos tienen 20% de posibilidad de salir. Solo 20%. Tomado en conjunto, tienen un 10%. Porque entonces lo que se va a hacer es que, a ver los 10 a la tómbola, bolitas. Una mujer, usted es la candidata. Un hombre, usted es el candidato. La probabilidad de que haya hecho trampa y que se dio cuenta y se fue y se me hizo acarreo y tal, sea el candidato,
es bajísimo, casi imposible. Entonces, esta es una fórmula que prácticamente contrarresta todas estas prácticas que hemos estado sufriendo. Incluso hasta la última elección, de la última asamblea de Morena, para elegir a nuestros órganos, porque no habíamos inventado esto. Entonces, esta y otras medidas innovadoras de formas nuevas de hacer política podría en conjunto ir dándole a Morena un perfil verdaderamente de diferenciación y de particularidad que le permita crecer. Una pregunta nada más. Voy a cortar ahí y ya abrimos la pregunta. Sí, okay. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me queda claro que todas aquellas quejas que lleguen a la Comisión Nacional y que estén fundamentadas, que estén, como decía el doctor, con videos, con fotos, con testimoniales, con una serie de cuestiones que sean lo que va a valorar la Comisión, evidentemente que se aplicará el estatuto tal cual, tal y como está establecido, y no habrá resquicio por donde no se pueda cumplir de esa manera. A mí me preocupa mucho que finalmente, aun cuando estamos en esa dinámica, y hasta el momento lo que yo conozco de las resoluciones de la Comisión Nacional han sido en ese sentido, me parece que en algún momento se va a llegar a un punto en que las fuerzas o los compañeros o los grupos, que finalmente creo que sí hay grupos, doctor, todavía, más bien no todavía, hay grupos en Morena actualmente. ¿Qué va a pasar cuando quienes se sientan afectados de alguna manera quieran no ser sancionados y presionen bajo diversas formas, ¿no? Que pueden ser desde una renuncia masiva, desde acudir efectivamente al tribunal, o de alguna manera amagar a la comisión en la idea de que otra instancia que no sea la comisión tome decisiones y diga, bueno, pues esto no se toca porque si lo tocas comisión, pues puede haber aquí una desbandada o puede ser tan caótica la situación que mejor hay que contener. A mí esa parte me preocupa mucho. Creo yo que efectivamente esa es la historia de los partidos de izquierda. Ya también lo decía el doctor, en el PRD hay todavía, yo creo, no solo el dicho, sino el ejercicio de que acuerdo político mata estatutos, acuerdo político mata ética, acuerdo político mata todo absolutamente, y bueno, ahí está el resultado. Hay algunos compañeros que se han atrevido a decir, es que así se construyen los partidos de izquierda, en todos los países del mundo así se construyen. Pero entonces, ¿dónde va a estar esa diferenciación? ¿Dónde va a estar esa posibilidad de que podamos decirle a un ciudadano, a ver, el dirigente de Morena, con toda la posibilidad y gama que el doctor mencionó aquí, tiene de los 13 compañeros del Nacional, hay uno que tiene un apoyo, los demás no lo necesitan. Del estatal o de los estatales hay uno o dos, de los delegacionales a lo mejor son más, pero ¿cómo vamos a atraer a los ciudadanos? Que esa es una forma muy importante, ¿no? O sea, cuando la gente se da cuenta que quienes estamos en Morena y ocupamos encargos, no estamos ahí por el dinero, por a ver cuánto nos toca, por etcétera, ese es un aliciente muy fuerte, ¿no? Y hay los extremos que decía el doctor, que hay gente que dice, ¿para qué van a usar los spots si es Televisa, la televidocracia, etcétera, ¿no? Pero esos son extremos. Pero ¿cómo vamos con una cuestión, por ejemplo, como la aplicación del dinero, de la prerrogativa de línea Morena? ¿Cómo contrarrestamos
o cómo logramos que esa simpatía se sostenga, se consolide, si por acá estamos cubriendo y apapachando una serie de violaciones estatutarias. Yo creo que lamentablemente, porque es lamentable que en un medio de circulación nacional como es La Jornada, un periódico además al que la credibilidad es absoluta, todavía no sabemos quién filtró esa cuestión de que se había sancionado a tantas delegaciones y que se había destituido a dirigentes, etcétera. Yo tengo la impresión que eso abonó a que en esas delegaciones pues haya una actitud de aquellos que se mencionó ahí fueron sancionados, de empuje y de querer contener y de no dejar pasar. A mí, perdón por la extensión, pero a mí me preocupa eso. Yo no dudo ni de la honorabilidad, de la honestidad, del compromiso a toda prueba de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal, que creo que son compañeros que han demostrado a lo largo no solo de su vida política en Morena, sino de su trayectoria personal, que son compañeros de la más alta credibilidad, pero yo no dudo que en algún momento se desate esa presión. ¿Qué va a hacer la Comisión Nacional o qué va a hacer la Comisión Estatal ante eso, no? Que haya esa disyuntiva, si resuelves y aplicas el estatuto, se van. Si resuelves y aplicas, vamos a tener guerra interna. O sea, ¿cómo sortea esa situación tan difícil y tan delicada la Comisión Nacional? Yo ahí me quedo. Patricia, José Luis, Santiago, Ezequiel, la compañera. Perdón, yo pedí brevedad y perdón por haberme extendido. Sí, gracias. Abonando un poquito a eso, yo me voy incluso más allá. ¿Qué pasa cuando no solo amagan a la comisión, amagan a los compañeros, a los que llaman traidores por tratar de hacer cumplir el estatuto, ¿no? Eso es todavía, bueno, no sé si es peor o no, pero que digan que son traidores porque están demostrando que hubo gente que hizo fraude, que acarreó, que no sé qué, que llegan al grado de amenazar, de amagar, de intimidar. Es un asunto que termina siendo preocupante en un partido de nueva creación y que a mí sí me gustaría que el doctor pues, nos dijera por dónde se conduce uno cuando pasan esas cosas. Y la otra, la pregunta que quería hacerle antes era, ¿esta insaculación se refiere a diputados uninominales o plurinominales o a los dos? Perdón. Bueno, miembros del partido que han participado en diferentes movimientos reivindicatorios por cuestiones muy concretas y que ha habido gente con la suficiente capacidad para liderar y por lo tanto ven a esas personas como el prototipo de quien les va a resolver en concreto sus reivindicaciones. Llámese legalización de predios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que vean a un líder como la personificación de cómo van a resolver sus problemas. Y va llevando a una práctica, digamos, perversa, porque los llevan a asambleas o a mítines que se ven muy bonitos y muy vistosos, pero les pasan lista y les dan puntos. Esta práctica política, lejos de crear ciudadanía, crea clientelismo. Yo quisiera proponer que en algún momento, en el partido que ha inventado estas cosas tan interesantes como la insaculación, el no sueldo de los dirigentes, etcétera, se pudiera plantear que ningún cargo de elección popular pudiese pasar de un cargo, digamos, de diputado local a diputado federal, etcétera, en el periodo inmediato posterior. Y que aquella persona o aquel compañero de partido que
ocuparse un cargo de esta índole, pasara 3 años construyendo ciudadanía, lejos del cargo, participando y además preparándose para cuando en alguna ocasión llegue un cargo, para no tener ese espectáculo deleznable de que un diputado, para que le hagan caso, se tuvo que desnudar. ¿No? Se tuvo que Desnudar. desnudar. Entonces, el nivel de la discusión y de la participación política de los cuadros es lamentable. Entonces, yo quisiera sugerir que en algún momento se discutiera eso para no crear ese fenómeno que se conoce como los saltimbanquis, ¿no? Saltan de un lado a otro y se eternizan en todos los partidos, los chapulines, en todos los partidos. En el PRI es patético, pero en el PRD es grave. Muchas gracias. No esperábamos menos de tu exposición, Héctor. Excelente. Como siempre, te he oído en muchísimas ocasiones que he tenido la oportunidad de asistir a tus conferencias y una vez más nos has dado mucha claridad en cuanto al proceso y esta situación que estamos viviendo en este momento el organismo, o sea, me refiero a Morena. A mí me llamó, la primera cuestión es un comentario de pasadita, ya lo hicieron algunos otros compañeros, en relación con los sueldos de los dirigentes. Siempre, bueno, brinca esa situación, ¿no? No es extraño en esta ocasión, pero porque seguramente influyeron mucho gentes como tú mismo, como los Enríquez Dussel, Enrique Semo, Bartra, etcétera, Luciano, no sé, gentes que vienen de la vieja izquierda, gentes que traen una formación muy, pero muy sólida en cuanto a la militancia de izquierda. Sin embargo, yo quisiera comentar que, por ejemplo, hasta el PC mismo se asignaban sueldos a los cuadros profesionales, y los militantes común y corriente teníamos obligación de aportar de acuerdo con nuestras posibilidades, 5, 10 pesos, 20 pesos, no era como una autocuota, digamos. ¿Qué se dice en relación con eso, Héctor? ¿Qué se dice en relación con la cuota de la militancia como obligación en los estatutos? ¿Se dice algo, no se dice nada, o qué pasa, no? Y en cuanto a los cuadros, a los dirigentes, mejor dicho, a los dirigentes del partido de Morena, ¿cuáles son los criterios, Héctor, por los que no pueden ellos ser candidatos a un puesto de elección popular? Ese también es algo que me llamó la atención. Yo creo que esas son las cosas que yo quisiera que, si está en tus manos, pudieras comentarnos. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes, Alfredo Guerrero, del Estado de México. Primeramente, pues agradecer esta magnífica explicación sobre la cuestión estatutaria, sobre algunas aclaraciones que para un servidor pues estaban en el ámbito muy borrosas de lo personal. El escucharlo me produce certeza y garantía de que el estatuto o la vida normativa del partido
de Morena, hoy partido, pues tenemos certeza de que se harán las cosas de una manera clara, honesta y transparente. Más que pregunta, es una explicación o un escenario que yo quiero comentar y que estoy percibiendo en términos de lo que pasa en el Estado de México y en especial en el municipio de Los Reyes La Paz, del cual provenimos. Hace unos meses se genera lo que ya sabíamos pues de antemano, de que Morena, al dejar de ser, no dejar de ser movimiento, al pasar a ser partido movimiento, iba a generar una gran expectativa en términos de la ciudadanía y en términos de actores políticos de algunos de otros partidos. Y que esto implica pues innegablemente una disputa al interior de Morena por el poder político. Como usted lo manifiesta, innegablemente tendremos que hacer un juego distinto para no caer en el garrito del partido igual a los otros, al marcar una distinción. Sin embargo, en el Estado de México pareciera ser que hay una tendencia por parte de la dirigencia estatal que va generando lo que hemos tratado de evitar, pues la creación de grupos facciosos, de grupos que vengan a privilegiar el acuerdo político y no la vida institucional y estatutaria del partido. Entonces, yo lo que quisiera pedirle de favor es de que hay muchos argumentos que podemos ahorita debatir y exponer aquí en el foro, pero sí yo quisiera poder tener un espacio en su agenda para poder compartir algunas inquietudes que van precisamente desde la cuestión misma de que percibimos una desviación, por llamarlo de alguna manera, de la dirigencia estatal, como también el arribo de algunos grupos innegablemente que tienen una historia de cacicazgo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que manifestaba. No podemos pecar también de puritanos y de decir que algunas prácticas o algunos personajes cerrados la puerta. No, pero sí tratemos de que sea de una manera más honesta, más justa, más ordenada. Entonces, lo comento porque a partir de la estrategia de nombrar coordinadores municipales, coordinadores federales, coordinadores locales, que tienen un sentido también político y de posicionamiento de Morena y del proyecto, pero que también tienen un trasfondo político electoral. Se ha venido desatando pues ahí la cuestión de los estiras y aflojes normales pues en toda organización ya partidista. Sin embargo, pues hay inclinaciones que para nosotros vemos que favorecen a un sector que acaba de llegar a Morena, ahora que es partido político. Anteriormente no se definieron, militaban en el PRD, y que de una u otra manera, al tener ya ahora sí la garantía de poder competir para un cargo de elección popular, pues viene una oleada muy importante, y que al final de cuentas todavía están pensando, en parte de esta corriente, participar en la elección del PRD del mes de septiembre. Entonces nosotros como parte somos integrantes pues, del Comité Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos que tendremos que poner lo que bien manifestaban, algunos candados, algunas cuestiones de medición en términos de que la llegada de los compañeros o de los grupos pertenecientes a algunos otros partidos políticos sea de manera honesta, sea de manera no de doble juego, pues porque eso es parte de lo que algunos actores a nivel del Estado de México están percibiendo, que pueden ganar en dos lados, en una fracción del PRD y en otro lado, y por otro momento en una cuestión misma de Morena, que ahora me da la certeza, la garantía que es algo difícil en Morena por la cuestión esta de la insaculación, de la tómbola, y que en ese sentido también otra certeza que me da cuando dice que pacto no mata estatuto, y que los intentos que pudieran crearse desde este momento para ir fortaleciendo una posible
candidaturas o candidaturas se pudiera, dijéramos, limitar en términos mismos de este proceso novedoso y además muy, dijéramos, muy digno para la ciudadanía y para la militancia de Morena, que al final de cuentas es el proyecto que se tiene que proponer. Gracias. Bueno, a mí me encantó el tema de la formación y el tema de la aplicación de los recursos a la formación. A mí lo que me preocuparía sería saber si entiende los dirigentes de Morena menos, o sea, más cerca o más lejos de mí en cuanto a esto. Yo creo que el acceso a los medios de comunicación que se nos otorgan son del Estado y los recursos económicos son del Estado. Y una de las funciones del Estado es, una de las principales, es la redistribución de la riqueza, de los recursos que tiene nuestra sociedad. Entonces, yo creo que el entregar a los partidos estos recursos económicos o de tiempos de comunicación no debían de ser no etiquetados, aunque así lo diga el INE. A mí me parece que deberían de ser etiquetados para dar equitativo acceso al pueblo a las diferentes concepciones de partidos, de política, de ética, de interacción, ¿no? O sea, este patrimonio que tenemos algunos de entender un poquito de esta política, que pudiera ser comunicado a todos. En este sentido me parece muy bien que se utilicen esos recursos para la educación política. Yo aspiraría más, yo aspiraría a cambiar el reglamento del INE y a exigir, uno, que todos los dineros y los tiempos que reciben los partidos se aplicaran a la educación del pueblo y no a la mercadochifles que hacen, ¿no? Y por otro lado, yo aspiraría también a que, como somos un país por definición laico, tendría que ser acceso equitativo a todos los partidos y no por número de votos. No porque yo soy más conocido, tengo más recursos y por lo tanto me hago conocer más y por lo tanto me empodero más y le quito al que menos tiene. Yo creo que esto tendría que ser equitativo. No sé usted desde la Comisión de Ética cómo lo vería, pero yo aspiraría hasta allá, a llegar a una distribución equitativa de estos recursos entre todos los partidos, chiquitos o grandotes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Voy a abordar dos puntos muy específicos. Voy a retomar lo que ya se ha mencionado aquí en varias ocasiones con respecto a la gente que va llegando a Morena. Mañana va a tener 15 días aquí en la Colonia Avante. Participó el compañero Froilán Yescas, que es de capacitación electoral a nivel nacional de Morena. Después de su intervención, uno de los que asistimos a la conferencia dijo que había que tener mucho cuidado con los que llegaron a Morena para evitar las prácticas, en este caso, que se incursionaron en el PRD. Entonces decía en su contestación que es muy difícil llevar eso a la práctica y que hay que entender que hay claros oscuros en todos los miembros de Morena. Ahí me queda claro cuáles serían los claros y una parte de los oscuros también. Pero cuando en esos oscuros está la corrupción, es muy complicado que eso se corrija. En mi opinión, el que es corrupto siempre lo va a hacer. Lo que hace en muchas ocasiones es simular de que va a cambiar, que va a ser honesto, va a ser responsable y va a esperar el momento para que actúe de una manera muy irresponsable, de una manera corrupta. Ustedes de alguna forma, yo soy de la idea de que actúen de una manera responsable en la cuestión de vigilancia y aquellos compañeros que recurran a las prácticas de acarreo en las elecciones internas, hay que sancionarlos. No se dejen intimidar, que no los amaguen, que no los, que no los, que los quieran apantallar, por decirlo así, y que actúen de una manera responsable. Yo desconozco si aparte de esa comisión de vigilancia hay una instancia de vigilancia y fiscalización
para que revisen lo que ustedes hacen y esté apegada al estatuto. O sea, que no se dejen intimidar y actúen en consecuencia. Y me queda claro también a mí de que esa gente que actúa de esa forma es gente infiltrada y que el fin que tienen es poner piedras, obstáculos para que Morena se convierta en un partido político y que siga avanzando. Lo otro que quiero abordar es con respecto a la consulta popular del año que viene. Ahí me queda claro que se va a hacer, y también soy optimista de que la mayoría va a estar en contra de que se privatice también si la CFE, pero el problema viene siendo en este caso para obligarlos para que le hagan caso a la población, porque ellos van a seguir en lo mismo. Yo creo que les queda claro, la mayoría no van a entender, no van a reconocer que la mayoría rechaza las reformas energéticas y les va a dar risa. Entonces yo soy la idea de que vayamos viendo la forma de cómo los obligamos a que atiendan a la voluntad de la población. Muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta, doctor, es en relación al comentario de su plática que se trataba sobre la autoformación. La autoformación me lleva a muchas inquietudes en las cuales está también la autocrítica en nuestra condición de ser humano y de ciudadano y de posición, no sé si en el sentido de los conocimientos, ya sean teóricos o no, de la práctica política, en donde creo que hay un enorme trabajo, un lastre impresionantemente grande de esa situación en la que el que tiene más saliva traga más pinole, el que sabe más es líder y se tiene que respetar y venerar y considerar un divo o una cosa así, y en donde llegan otros y se acercan como abejas al panal porque pues es el que habló extraordinario, el que tiene un arrastre, una personalidad, y entonces se va achicando el resto del pueblo mexicano, se va haciendo pequeñito, en donde es importante, cuando anduvimos pidiendo las firmas para la cuestión de la consulta, llegábamos a ciertas casas donde salía el personal doméstico y nos decía, la señora se está bañando, la señora está ocupada, y entonces la abordábamos a ella, pero usted también es ciudadana, usted también está siendo afectada, y sacábamos nuestro discurso y la consulta, su credencial es tan válida como la nuestra o como de la señora para la que trabaja, y a veces quedaba una cierta actitud como de sorpresa, como que de que se estaba descubriendo algo nuevo. Esa parte que es tan importante, llega el presidente de Morena, Martí Batres, vamos todos, corramos, es un ciudadano igual que nosotros. Ese trabajo yo creo que tendríamos que hacerlo mucho, de que cada ciudadano, el más humilde, hay veces que hace un trabajo extraordinario con su comunidad, pero a veces no es valorado porque no habla muy bonito. Ese tipo de cosas es lo que yo siento que se debe de trabajar mucho en la autoformación. Gracias. Bueno, doy las gracias por la charla y me quiero centrar en el objetivo central de Morena, que es la transformación radical o real del país. Y si nunca olvidamos como militantes nuestro objetivo fundamental, y yo añadiría hasta el único, efectivamente no tiene por qué haber discusiones en términos de estructuras o de cuestiones de administración en cuanto al partido. No voy a ser ingenuo sino utópico, porque solo los hombres que tienen utopía piensan en la revolución. Y entonces Bertolt Brecht decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, hombres y mujeres, y hay hombres y mujeres que luchan un año y son mejores. Los que luchan 5 años son muy buenos, pero los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Entonces, en la formación política de Morena tenemos que enfatizar, fundamentar que queremos hombres y mujeres imprescindibles. Y si
somos hombres imprescindibles y mujeres imprescindibles, y no olvidamos nuestro objetivo, no importa desde la A a la Z, que tenga puesto o que tenga rango o que tenga dirigencia, porque A a la Z va a funcionar con el objetivo fundamental y con el compromiso total. Entonces, y no es utopía, no es ingenuidad, es utopía, pero una utopía política. Y entonces yo me meto más a la ética y a los valores, porque somos hombres de carne y hueso. Y entonces aquí acaban de decir, todo lo que dicen es cierto, porque somos hombres de carne y hueso. Y entonces hay tribus, no digamos que hay tribus, pero hay corrientes en Morena. Pero qué bueno que estamos ante el presidente o el secretario, o el hombre más importante de la Comisión de Honor y Justicia del partido, para que cuando se presenten los problemas se resuelvan, porque van a existir y están existiendo, y no que no te le tiemble la mano a aquellos que se quieren pasar de listos porque no tienen la capacidad o profesional o porque tienen un interés personal. Pero entonces yo creo que en ese sentido la apuesta de Morena es, incluso por eso yo insisto, que debíamos de tener en nuestros estatutos o en nuestra declaración de principios que tenemos que ser muy ágiles o muy eficientes para alcanzar el poder, porque no queremos una agencia de empleos, o no queremos tener 20, 30, 40, 50 años para alcanzar el poder, porque yo creo que entonces va a pasar lo que dijo el doctor, que nos vamos a sentar aún siendo militantes en el pasillo, porque nos va a rebasar la sociedad. El pueblo ya no puede aguantar, desde mi punto de vista, la crisis política, económica y social más de 20 años. Aprovechemos esta situación para que, como Morena y con otros grupos, porque también la revolución o la transformación no es patrimonio de una sola organización. Y entonces, avancemos en el objetivo central y fundamental, que es transformar la sociedad en todo sentido. Eso es lo que quiero. Síganme los vuelos. Doctor, gracias por la charla. Yo tengo una pregunta específica. Yo creo suponer de que ante, no sé, el innumerable número de casos de impugnaciones que hubo en las asambleas estatales, delegacionales, pues la chapa se les cargó, ¿no? Entonces, en el caso específico de Coyoacán, aquí varios compañeros que estamos preocupados, ¿no? Y más preocupados porque no sabemos si fue una información que salió de la Comisión de Honestidad y Justicia o fue una filtración, pero el hecho es que los directamente afectados nos traen como ping-pong, ¿no? Pero nunca hemos tenido conocimiento de la resolución. Entonces son puras especulaciones. A mí sí, en lo personal, y yo creo que a varios compañeros que estamos aquí, nos interesaría que nos diera una respuesta con respecto a eso. Muchas gracias. ¿Usted se refiere a la resolución de la Comisión del Distrito Federal o a la resolución nuestra de la Federación? Muchas gracias. Con eso cerramos las preguntas. Dejamos la palabra al doctor. Sí. Bueno, respondo de una vez eso porque es una pregunta, digamos, de hechos, Pues es muy sencillo. La Comisión del Distrito Federal emitió su resolución ya. Se tardó porque están sobrecargados de trabajo. Voy a aclarar una vez esto de la sobrecarga, porque no se va a malinterpretar. Ese es otro mito. Ese sí es un mito genial sobre Morena, la idea de que estamos sobrecargados de casos. No, yo no sé escribiré sobre eso, pero donde quiera que voy lo voy adelantando, ¿verdad? Porque me adelanto a eso antes de dar la información concreta.
Morena es una de las organizaciones que yo he conocido más plácidas de la historia contemporánea, con menos conflictos internos. Es una maravilla. Pero primero doy la información y luego vuelvo a esto. Lo que quiero decirles es que que la Comisión del Distrito Federal se tardara un poco, no se olvida que tiene muchos casos. El problema es que tiene pocos recursos. Eso es lo que hace que se ha matado igual con nosotros, con la Comisión Nacional. No tenemos muchos casos, pero somos 4. Y todos trabajamos. No hay nadie que va de profesional ahí. Entonces, claro, eso hace un poco más lento el proceso. Pero no es porque tengamos muchos casos. Cuando hicimos la primera ronda de asamblea, que fueron las asambleas para ir de delegados al Congreso, fueron también asambleas por todas partes del país. Hicieron cientos de asambleas. Yo esperaba que a quienes le daban el encargo de la comisión iban a tener centenares, si no miles de casos, solo sobre las asambleas, y otros centenares, si no miles de casos, de conflictos de todo tipo. Conflicto entre órganos, conflicto entre miembros de los órganos de elección, conflicto entre miembros de Morena, protagonistas del cambio, y miembros de los órganos de elección, o conflictos entre protagonistas, que son todas las posibilidades, toda la gama de conflictos. Y después que vinieron las segundas para elegir a los comités, a los órganos de elección, ya no para ir al Congreso, sino para dirigir Morena, yo me esperaba que se iban a multiplicar, iban a ser todavía más. Pues con la buena noticia de que para la primera fase la Comisión Nacional recibió 34 casos. Solo 34 casos. De los cuales eran graves, porque habían sido violaciones graves a la democracia interna de Morena, unos 3 casos. El resto eran cosas secundarias, pleito entre el secretario de organización disputándose el poder local, cosas de ese tipo. Pero tampoco nada que llevara la sangre del trigo. Pero sí hubo 3 casos de violaciones graves del estatuto, porque se violó el derecho de los miembros de Morena a expresar libremente su voto y elegir a quien ellos digan. Y en esos 3 casos se sancionó. Uno de esos 3 casos fue el primero que fue el tribunal. El primer caso que tuvimos que fue el tribunal. Y esos 2 personajes que sí violaron gravemente el estatuto de Morena, todavía lo digo y me da coraje que se hayan salido con la suya, porque sí fue un abuso lo que hicieron. Y además, todavía me da más coraje porque creyeron que podían salir impunes. Fue nuestro primer caso de gente encumbrada que llegó con nosotros como acusado y que pensó que la comisión iba a admitir que alguien poderoso nos llamara y que como él conocía a quién sabe quién, incluyendo al mayor que quién sabe quién, entonces que ese quién sabe quién no se va. Y con la novedad otra vez de que el quién sabe quién mayor ni se atrevió, ni se le ocurrió hacer la cosa. No sé de que no lo hizo. Es que pues ¿cómo se le va a ocurrir? ¿Verdad? Bueno, entonces Morena es una maravilla desde el punto de vista, claro, se lo estoy diciendo desde la atalaya que me da el que todo conflicto que haya trascendido llega con nosotros. Si no llega con una comisión local, y esa comisión nos da un informe. Entonces, nosotros tenemos la atalaya de todos los conflictos de Morena, todos. Digo, los que han trascendido, los que se han convertido en una queja, en un proceso. Porque hay muchos conflictos que son tan secundarios que se resuelven en lo local, o hay un mínimo de trabajo. Nosotros estamos en contacto permanente con la Dirección Ejecutiva Nacional y con los órganos ejecutivos locales, porque eso es nuestro trabajo. El trabajo de la Comisión no solamente es sancionar, hay 2 tareas más.
serenar, Moreno. Que ningún conflicto llegue al río, que no nos rebasen los conflictos, que esté todo lleno de unos contra otros, ¿no? Y la única posibilidad de que eso se cumpla esa función de serenar es que el árbitro sea creíble y aceptable. De todas maneras, se mandan a volar, pero tiene que ser respetado y aceptado. Luego, tenemos otra tarea: ordenar, que es muy diferente a la anterior. Lo de serenar es ir buscando métodos de resolver los problemas que no deberían llegar a ser judicial, para que no se judicialicen, métodos en comunicación con el Comité de Coahuila, el órgano ejecutivo, no el judicial. Hay este conflicto, ustedes pueden trabajar ahí, hablen con esa gente, reúnanse con ellos, vean si se puede resolver. Si no se puede resolver, que llegue con nosotros. Y nosotros lo resolvemos. Pero si hay culpables, van a ser sancionados. Así que, si pueden llegar a un acuerdo, mejor lleguen a un acuerdo. Serenar. Y luego, ordenar. ¿Qué quiere decir eso? Directivas permanentes. De dos tipos. De carácter general, porque según el estatuto, el único órgano que puede interpretar el estatuto somos nosotros. Entonces, cuando el estatuto es flojo y le falta algo, y entonces todo el mundo dice, ¿y aquí qué se hace? Cualquier órgano, desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta el último Comité Municipal perdido, nos consulta. Si tiene carácter general, nosotros lanzamos lo que se llama una directiva. Esto, de ahora en adelante, se va a entender de esta manera y se va a aplicar de esta manera. Nosotros mandamos directivas una tras otra. Incluso acabamos de mandar una maestra genial. Estoy encantado de la vida con eso. Con micrófono. Hay que cambiar ese micrófono. Creo que falta algo para apretarle aquí un tornillo. ¿Ya se enojó? No, está sin... La cuestión es que y luego lo que llamamos las consultas. Fíjese usted, al principio nosotros no recibíamos consultas, casi nada. Entonces, ¿verdad? Del puesto del cargo, suspendido por un año. Se le abre un proceso al secretario general del comité de quién sabe dónde. Efecto inmediato. Ordenación. No hay un solo dirigente de un órgano que tome una decisión respecto a qué hacer o una práctica en Morena sobre la que tenga duda. Sobre la que tenga duda. O sea, no es que deliberadamente violen el estatuto, convocando una asamblea de manera dolosa para sacar beneficio. No. Hablamos de eso. Nadie se atreve a hacer eso ya. Es que tienen duda. Y para evitar tener problemas con la comisión, con la local y luego con nosotros, consulta. En el caso particular de una asamblea para elegir un coordinador distrital, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo se debe hacer la convocatoria? Todos esos detalles. Y nosotros les respondemos punto por punto. Es así. Entonces, de esa ya la vez pasada, en mi primer informe yo tenía como 4 consultas. En el segundo informe, 600 consultas. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Que como es uno solo el que está dando los criterios, es decir, un órgano, la comisión, inmediatamente se ordena la vida de Morena. Entonces, ordenar y serenar son las dos cosas. Bueno, pues esa es nuestra tarea. No es nada más sentenciar y ponerse y el problema es que somos 4. No tenemos un solo centavo, ni siquiera para la fotocopia. Para una coca. Cuando de repente nos encontramos con gente que ya con eso empiezan a mostrar que son bandidos. Cuando nosotros tenemos un caso y los acusados no se dan por notificados, empiezan a ocultarse de la notificación. Ese es el primer indicio. Estamos ante un caso de bandidaje.
Hasta sin ver el expediente, ya lo saben. Porque un moreno, en la ética de Morena, si lo están acusando, da la cara y dicen, no, a ver, notifíquenme, para que ustedes puedan seguir el proceso. Pero saben que, según la norma interna de Morena y según la norma federal, no se puede continuar un proceso hasta que el acusado ha sido notificado debidamente. Y como nosotros no violamos los estatutos, en ningún caso, menos en un proceso, reservamos y cuidamos los derechos tanto de los acusadores como de los acusados. Esa es nuestra tarea. Entonces, no lo podemos notificar, pues no podemos seguir adelante. Y hemos tenido casos de persecución durante 8 meses, incluyendo estos que le tengo tanto coraje, que hablé ya. Entre otras cosas también por eso. Porque convirtieron la evasión de ser notificado en una de las bellas artes. Se tiraban por la ventana y llegaban por la puerta y salían por el estacionamiento y llegó una ocasión que lo agarraba personalmente y dijo no firmo. Y yo con eso ya se roda. Y dio órdenes hacia los del edificio que estos son, si vienen no los dejes pasar al departamento. Bueno, una cosa. Pero cuando tenemos eso ya saben. Entonces, somos pocos, no tenemos recursos. Entonces, por eso a veces se alargan los procesos. Pero ya, Coyoacán ya emitió su resolución. Y ahora, pero hace 10 días, hace poquito. ¿La nacional? La comisión del DF sobre Coyoacán y la comisión nacional está examinando. Pero nosotros no podemos nada más ver a ver de qué, cómo que lo sancionaron. No, tenemos que examinar de principio a fin la resolución del DF y ahí hay varios elementos, pruebas documentales, pruebas electrónicas, confesionales, es decir, fue gente a la que se le hizo pregunta y hay una transcripción de qué dijo, de qué no dijo, de qué... hay preguntas que se hicieron por medio de un instrumento que está en el estatuto. Bueno, nosotros tenemos que examinar todas esas pruebas. Entonces, por eso no lo podemos hacer en 2 semanas. En particular de Coyoacán, eso lo puedo decir porque no es un elemento clave del proceso. Los acusadores presentaron 9 videos. Pero cuando nosotros examinamos el expediente, solo habían 6. Digo, no podemos sacar nuestra resolución final, porque la nuestra es final y es inatacable, según el estatuto. Si no, rompimos todas las pruebas. ¿Y qué tal si en esos 3 videos están comisión del DF? Entonces, enviarle una notificación a la comisión del DF y la comisión del DF se tarda porque pues, en esos 2 días no se reunió, así no le toca hasta el jueves. Y luego busca los videos que faltan 3 videos, envíalos. Y así. Entonces, una vez que ya tenemos el análisis completo, entonces sí, emitimos nuestra resolución. Pero esa resolución, que habitualmente tiene alrededor de 50 páginas, a un solo espacio. Hay que redactarla. No se redactan solas. Entonces, esa es la razón por la cual todavía no sale la definitiva, que es la nuestra. Ya salió la del DF y ya sancionó. Entonces, yo creo que eso no se tarda más de 1 semana. Bueno, voy a responder muy rápido porque son muchísimas preguntas. Como pueda sintéticamente, ¿dónde están las preguntas? No son estas. Aquí está, perdón, ya. En Morena sí, en la Morena hay grupos. Lo que nosotros tenemos que garantizar es una cosa, que como propósito el objetivo Morena sea 0 impunidad. Yo digo que no es una meta excesiva,
cero impunidad. Esa debe ser nuestra meta. Digo, puede pasar que una comisión se equivoque, una comisión local, pero si esa comisión se equivoca, hay la posibilidad de apelar con nosotros. Ahora, puede ser que nosotros también nos equivoquemos, hacemos el esfuerzo porque no, pero podríamos llegar a equivocar, ¿no? Pero espero que nunca sea que nos equivoquemos porque no aplicamos sanción a alguien culpable. Lo que tenemos que cuidar es evitar sancionar a un inocente, con mucho cuidado. Entonces, pero que se quede alguien que violó el estatuto sin sanción, imposible. Eso es nuestro propósito. Y eso es lo que hemos aplicado hasta ahora. Nadie. Morena, al que se le ha abierto el proceso y ha habido una evidencia, aunque sea mínima, ha salido sin sanción. Y hemos tenido veces gordos. Pero eso es lo que tenemos que garantizar. ¿Cómo garantizamos eso? Y ahí va el medio de la pregunta, según le entendí. Respuesta: no hay garantía. Porque si hubiera alguna garantía, pues ya la detectamos. Sí, se oye. Bueno, con la mano no la toco ya. Si hubiera alguna garantía, la fijamos y ya tenemos el asunto arreglado. El problema es que eso no existe. Eso es una cosa que tenemos que construir permanentemente. Le voy a poner un ejemplo concreto. Habemos ahorita 4, porque a uno miembro de la comisión, la comisión lo sancionó. Es por eso que somos 4 nada más en acción. El estatuto dice que son 5 y empezamos siendo 5. Pero ni la comisión misma, ni los miembros de la comisión son impunes. Eso es por el principio. Bueno, esos miembros de esa comisión, nosotros 3, yo me meto al fuego, mi mano al fuego por ellos. Y me lo han demostrado, todo este tipo. Pero nosotros tenemos que dejar el cargo en el 2015, son 3 años, ya llevamos año y medio, nos falta como año y medio. Habrá otros. Yo lo que puedo garantizar es que los que están ahorita conmigo no van a aplicar el principio de cero impunidad, pero los que vienen yo no sé quién serán. Entonces no podemos garantizar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es que crear una conciencia casi de carne viva en Morena, de que es estratégico, importantísimo, de vida o muerte para Morena, que el funcionamiento de la comisión sea óptima, de manera permanente. Es decir, el tiempo más largo posible. Y cada vez dar la lucha. Si la gente se descuida y dice, pues ahora van a elegir a otro, que elijan a quien quieran, o proponen Pedro, y entonces sí, Pedro. Y no dicen, a ver, ¿quién es Pedro? Vamos a ver. Entonces sí, no hay garantía. Claro. Pero tenemos gente magnífica. Lo que tenemos que hacer es escogerlos bien y garantizar eso. Segundo, la gente esté atenta al trabajo de la comisión. Porque la vigilancia de la gente es la garantía de que no haya ahí chanchullo posible. Tercero, garantizar que la gente que elijan en la comisión, no lo digo por mí, pero yo ya lo he visto que funciona eso, tenga una reputación que cuidar. El que no tiene reputación que cuidar cae muy fácilmente. Yo le voy a decir una cosa. Yo incluso he escrito cosas muy duras de Wonderberg. Pero no en su papel de presidente del Consejo, del IFE, sino después cuando no lo era y se puso a apoyar a Ugarte diciendo que no había habido fraude. Entonces yo escribí cosas muy fuertes. Pero yo debo admitir que cuando él fue presidente, él no hizo cosas indebidas notables, por lo menos. Así que uno las recuerde que yo lo recuerdo. Y yo creo que, entre otras cosas,
porque quizás tiene sus principios éticos bien, o los tiene bien asentado, dentro de su concepción política, todos sabemos que es liberal, etc. Y tiene una reputación que cuidar. Tenía una reputación. Entonces más vale poner gente que tenga esa, que su única cola sea esa. El cuidar una estela de prestigio, de reconocimiento, etcétera, que no va a tirar por la borda por darle la razón a un presidente municipal, o un miembro de un consejo estatal, o a un dirigente nacional. Yo, por ejemplo, puedo dar una lista ahorita mismo de 5, 6, 10 gente que ni por el presidente nacional de Morena cambiaría su opinión de lo correcto en cada caso. Entonces eso es lo que tenemos que garantizar. Pero eso no se puede garantizar de mano, eso hay que construirlo cada vez. Es la única manera, no queda de otra. Pero sí, yo digo que cuando haya el primer caso de documentado, ya valimos. Y eso es lo que estoy diciendo, porque la historia va a pasar. Se lo estoy diciendo clarito. Yo digo, esto se va a fregar no con 2 casos de impunidad, con 1. Ya no podemos permitir ni 1. Esa debe ser la consigna. 0 impunidad. No. Por supuesto, acuerdo no mata estatuto. Nada mata estatuto. Menos principios. Programa se puede discutir y hasta admitir que alguien viole el programa y diga, no, es que a mí no me gustan las firmas, el plan de acción. Pero principios y estatutos no, nada más no. Entonces tiene que haber una presión abajo también para que presione, para que los dirigentes se mantengan en la posición que tienen. Porque eso es un problema que tenemos, que a veces la cuestión ética se plantea como moralismo, porque se plantea personalizada y sin base material. Yo creo que la diferencia entre una concepción ético-política y una concepción moralista es que primero lo moralista siempre se refiere al comportamiento del individuo. Y en lo ético-político no, es colectivo. Segundo, que siempre lo plantea como si fuera fruto de tendencias internas de esos individuos, ¿no? En el ámbito de lo subjetivo. Y yo digo, no, lo moral tiene una base material. Por eso, la moral que nosotros estamos defendiendo, que nosotros estamos combatiendo, nos permite combatir simultáneamente el comportamiento individual y los males estructurales, el mal estructural. Porque lo que tenemos es un sistema que reproduce esos comportamientos individuales, no solo los reproduce, sino que le da fundamento. Por ejemplo, el sistema productivo mismo y las relaciones sociales de producción, el sistema político mismo y las relaciones políticas promueven comportamientos que en nuestro esquema son inaceptables moralmente. Pero eso tiene una base material. Si a usted lo educan todo el día y vive la práctica de que usted tiene que competir y usted tiene que acumular riqueza, porque de la acumulación de riqueza dependerá su felicidad, la felicidad de su mujer, de sus hijos, incluso la felicidad universal, pues usted va a hacer todo lo que pueda ser considerado por nosotros inmoral, inaceptable, para conseguir esos objetivos. Es decir, es como en el equivalente cuando Marx se refería a que ciertas ideas que siempre se ven en el ámbito de la superestructura y la subjetividad, decía Marx, hay un tipo de ideas de tal manera construidas que son una fuerza material, decía. Hay unos principios, hay unos valores que son una fuerza material y tienen una base material. Y esa base material es colectiva, es estructural. Por eso que combatiendo esos comportamientos individuales, combatimos los males estructurales, que son los responsables de que eso
se reproduce. Pero en fin, diablos, ¿cómo le dejo? Con el tiempo encima. Aquí, ya, con eso quedó respondido la segunda del por qué cuando amagan a la comisión. No, la comisión no la han amagado. Eso es imposible. No se atreven. No es que lo hicieron y les salió mal. No lo han hecho. No se atreven a hacer. Está prohibido hacer. Ellos saben que está prohibido hacer. ¿Que ha habido intentos? Sí. Pero yo tengo un principio muy claro. Dicen, el otro día me dijeron que andan chantajeando. Y yo dije, no hay problema. ¿Ustedes se acuerdan de la película de La Bomba de Kubrick? ¿No? Bueno, es una historia que después le hago. Bueno, el hecho es que alguien, un loco, empieza a llevar una bomba directo a Rusia. Y de repente descubren que Rusia ya tenía una bomba, que si le caía una bomba ahí, destruía el mundo. Y entonces el presidente de Estados Unidos, cuando se entera, entra en pánico, y dice, oye, pero para que esa bomba de destrucción final del mundo tenga efecto, tendríamos nosotros que saberlo. Si no lo sabemos, no tiene efecto. Si tú creas una bomba para que si me atacan se acabe el mundo, pues te lo advierto. Oye, no me vayas a echar una bomba porque si no yo en el mundo se acaba el mundo. Si no te lo digo, estoy haciendo una cosa estúpida porque no tiene efecto. Bueno, pueden hacer los chantajes que quieran, pero como no puede llegar a mí ni a mi compañero el chantaje, es como si no existiera. No va a tener efecto porque no puede llegar. Bueno, entonces no, nada de que nos van a intimidar, no, eso no. Pero pueden intentar otras cosas. Acostumbrarnos a los actos indebidos. Entonces, tenemos que seguir creando en los estatutos y en la práctica candados y candados. Por ejemplo, una obsesión en la que voy a seguir es cómo vamos a evitar que lo que usted escribió de estos políticos clientelares pueda pasar en Morena. Ha pasado, cuando se han cachado. Esa es otra cosa que hay que aclarar, porque la comisión tampoco es maga, ¿no? Primero, si no se presenta una queja, pues después no se queje de que no se le sancionó. ¿Cómo? Claro. Porque ese es el método que yo llamo el de la zarzamora. Los más viejitos que somos acordarán de la canción de la zarzamora que llora y llora por los rincones. Entonces, el mejor método para usted poder seguir fastidiando a Morena, quejándose de algo que salió mal y que usted vio, es no presentar la queja, porque así no se resuelve. Y entonces, así puedo seguirme quejando todo el año. Pues yo los oigo y de repente me encuentro con ellos. Oye, ¿qué fue eso? No, hicieron una barbaridad, no sé cuánto. Pero qué barbaridad, digo yo. ¿Y no fue sancionado? No. ¿Y por qué? Bueno, no se presentó la queja. Ah, bueno. Para hacer jugo de naranja, sí, pero además están felices, yo los veo felices porque ya tienen una carne a la cual andar mordiendo por todos lados. En Morena hay gente que hace cosas muy mal. Y les dura la carne todo el año, hasta que alguien se acuerda del hecho. Pero no, zarzamoras no. Gente con responsabilidad ciudadana que asuma su responsabilidad y presenta la queja. Claro. ¿O quieres que lo sanciones sin que ni siquiera se entere que tú presentaste la queja responsablemente? No hay manera. ¿Cómo vamos a saber lo que ocurrió en Monterrey, en Chiapas? ¿No? Presentó alguien una queja ahí. Okay. Todo esto se puede ir a la fregada. Esto es lo que tenemos ahorita. Es decir, lo que yo le estoy diciendo es esto es lo que tenemos que cuidar. Pero esto se puede ir al diablo. O sea, ¿también la gente quiere que los partidos se construyan solos? No se construyen solos. Todos tenemos que contribuir y permanentemente. Y nomás lo puse en el estatuto. Ah, bonito, ya está en el estatuto, ya se resolvió. No, porque la letra se hizo para cumplirse y violarse.
Entonces, si alguien no está pendiente de que te ponga en práctica, pues arranca el papel mojado. ¿Eso de qué no va a servir? Es decir, vamos a tener, va a ser fantástico. Yo estoy muy entusiasmado de ver cómo le vamos a encontrar la cuadratura del círculo a tantos círculos, pues. Círculos viciosos, además, ¿no? Saben ustedes que cuando un círculo se le apapacha, se vuelve vicioso, ¿no? Pero tenemos un círculo vicioso. Entonces, va a ser fantástica la experiencia, ¿no? Si lo hacemos juntos, ¿no? Buscando solución a cada cosa y haciendo sugerencias. Trabajando. Exacto. Bueno, entonces, ya le aclaré lo de las disputas internas. Bueno, eso del Estado de México, yo no sé a qué organización se refiere, a lo mejor es el GAP. Sí, sabemos que el GAP anda muy activo en el Estado de México. Ya hemos sancionado a varios, usted lo sabe, ¿verdad? De Catepec, de Tecámac, de Toluca. Hemos sancionado a varios. Ahora, ya hay un problema de interpretación y también nosotros queremos que sea magia y que se resuelva solo, no se va a resolver. Esa es una cosa que tenemos que trabajar teórica, políticamente y prácticamente. Esos compañeros son el caso, como también ocurre en Iztapalapa y en otros lugares del DF y en otras regiones del país, son compañeros que entraron como parte de una organización previa, preexistente a Morena. Entonces, como tienen una adhesión a una organización previa, pues traen el estilo, las ideas, las prácticas de esa organización. Y lo que hacen es reproducirle en Morena. En algunos casos son buenas prácticas, y entonces, pues, de modo, bienvenida. Y cuando son malas prácticas, ocurren los conflictos. Y terminan con nosotros, con quejas y con sanciones. Y tienen magníficos abogados. Habitualmente la gente común en Morena no tiene abogados. Y todo está tan simplificado para que cualquiera pueda presentar una queja. Y si la presenta mal, lo que podemos nosotros arreglar, lo arreglamos. Y a mí le decimos nada. Para facilitarle la vida, ¿no? Y lo que no podemos arreglar, porque no conocemos la información o la cosa que indica el estatuto que debe tener una queja, hacemos una prevención, se llama. Es un acto en donde le pedimos que complete la información y le damos chance. O sea, todo está hecho para facilitar. Pero los que tienen abogados, como estas organizaciones, son poderosas. Entonces, se vuelven unas piedras litigando. Y nos hacen pasar muy mal los ratos, ¿no? Y nos hacen perder mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, se fueron al tribunal, unos de ellos. Esa es la otra cosa, que se van al tribunal. Entonces estamos viendo eso. Entonces, hay que ir viendo cómo se va a trabajar esto. Hay casos donde esas organizaciones han empezado a variar ya internamente su actitud, su práctica, y hay casos donde siguen igualitos que la práctica que traían y como son muchos, esos son unos mayoritariadores profesionales que tienen lo principal, que tienen la base para hacerlo, y operadores políticos. Entonces, esa es una cosa poco conocida, un flanco poco conocido de Morena, contra el que Morena, no como política de acuerdo nacional, ni de la dirección nacional, sino en la práctica, por ejemplo, en lo jurisdiccional, con el que estamos bregando, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. ¿Pero había alguna cosa más? No. Los recién llegados. Hay varios candidatos, pero son ético-políticos. Y no se pudieron poner en el estatuto porque lo iba a batear el IFE y ahora el INE. Entonces tenemos que elaborarlo mejor y con más calma. Es decir, ¿cómo vamos a evitar que alguien que ya fue diputado pueda ser diputado otra vez? Si lo pones, te lo echa para atrás el IFE, ¿no? Y si te lo aprueba el IFE, alguien el afectado mete un recurso en el tribunal
y el tribunal nos echa para atrás. Con el pretexto de que violamos el derecho constitucional de elegir y ser elegido, que no se debe restringir. Entonces tenemos que buscar la manera de restringirlo. Ya hay elementos y se van a poner en práctica. Son una serie de candados uno metido en el otro, como las ¿cómo se llaman? Matruscas. ¿No? Por ejemplo, la comisión de elecciones tiene que hacer una selección y dar un dictamen de los candidatos. Ya se formó la comisión de elección oficialmente. En esa comisión está, para hablar de alguien conocido, Luciano Concheco, por ejemplo. Ya platicamos con ellos. Entonces, ellos tienen que hacer esto, y de repente dice un artículo, y esto es, remite a lo ético. Es una matrusca. Una muñeca metida en la otra. Entonces, cuando ellos vayan en principio, y con el apoyito político de la gente viendo, vigilando, participando, porque no son santos, los miembros de otros órganos, cuando ellos vayan a ver cómo palomean, cómo escogen, cómo dictaminan, va a decir, a ver si cumple este requisito, a ver si cumple este requisito, y de repente, y a ver si cumple este otro. Ah, espérate, este requisito es ético. A ver, ¿ha sido sancionado en la comisión? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo tiene Morena? ¿O acaba de entrar? Y así, ¿no? Entonces, lo que todos esperamos es que si esta maquinita funciona bien y estamos atentos a los detalles. Recuérdense que el diablo está en los detalles. Va a salir bien, porque a la hora de la hora el tipo se metió de última hora, hizo lo que tuvo que hacer para salir candidato. Supongan que pasó por la insaculación de los 10 y tuvo la magnífica buena suerte de salir además en la bolita, ¿no? Bueno, hay otros filtros. Vamos a ver. Esperemos que todo el mundo cumpla con su deber, ¿no? Pero ya nosotros estamos haciendo lo nuestro. Estos son los sancionados. La pregunta es, ¿un sancionado puede ser nuestro candidato? Ahora, si eso llega a ocurrir, no me lo va a preguntar a mí, no se lo va a preguntar al otro. Pero tenemos que saber que tenemos que preguntarlo. ¿No? Yo espero que eso responda más o menos su preocupación. Esto de las sugerencias de las etiquetas me parece genial. Ya hay etiquetas, ¿eh? Por ejemplo, en la nueva ley general de partidos políticos se etiquetó de género y también para la generación, para jóvenes. O sea, el 3% de lo que reciba Morena ya está etiquetado para género, para formación política de género, el 3%. Muy buena ley. Sí. Y hay etiqueta para publicación, pero esa es chiquitita, porque no es que el tanto por ciento, sino que dan un adicional para publicaciones, pero es una cosita. Pero lo que hay que hacer es decir, esta cosita se agrega aquí y más todo esto se hace. Formación política, educación. Sí. Y nosotros internamente decir, estamos obligados al 3 para lo de género, pero le vamos a dedicar este año y el que sigue y el que sigue, vamos a dedicar el 15%, el 20%. ¿No? Y entonces empezar a pensar en eso que usted está sugiriendo de etiqueta total. Nosotros estaríamos encantados de la vida de que así fuera, que se llegara a aceptar, que se haga de ley. Toda la lana que van a recibir los partidos políticos es para que lo dediquen a la educación y formación, como usted plantea.
Pero entonces sería parejo. Pero si usted está en la situación actual y le dicen aquí está toda la lana y usted dedica el 100% a educación, ¿no? Tendrá un beneficio importantísimo porque es de raíz, de fondo y de largo plazo. Pero dice, pues en esta elección no voy a hacer propaganda. Pues usted pierde la elección. Claro. Pero si fuera norma, parejo, todo tiene que dedicar el recurso a eso. Diga usted que no sea el 100%, pero, por ejemplo, para lo que usted dice, educación, que fuera el 40%. Pero entonces todos estarían obligados, ¿no? Es más, para nosotros sería una bendición que no hubiera recursos. Cero. ¿No? Pero no en las condiciones actuales. Porque si no hay recursos, ¿qué es lo que va a pasar? Pasamos al sistema norteamericano. Hay solo dos sistemas mundiales. El sistema nuestro y el sistema norteamericano, para hablar de los extremos. El sistema norteamericano donde prácticamente la acción política depende de las aportaciones privadas. Y la nuestra, donde hubo mucha discusión, la gente del Partido Comunista estuvo insistiendo mucho en eso, Pablo Gómez y todo. Diciendo, oigan, mejor prohibir a los partidos usar recursos privados y que dependan de recursos públicos, no del gobierno, público, recursos públicos, para que así no tengan que tomar dinero del sector privado, porque eso envenena la política. Si quieren ustedes la mejor prueba de eso es Estados Unidos. Uno no es senador en Estados Unidos porque tenga buenas ideas, sino porque tiene mucho dinero. Solo ganan los que tienen dinero. Así es. Eso lo sabe todo el mundo. Sin excepción, ¿eh? Que no me vengan con que hay excepción. ¿No hay excepción? Es decir, Clinton, la mujer de Clinton, ¿no? Dinero. Obama. Dinero. Bush. Me parece que el éxito de Obama fue usando los medios electrónicos, creó un sistema de donaciones pequeñas. Claro, eso hizo esa donación, ese ingreso monetario más aceptable que el del otro, que grandes empresas que compran prácticamente su impunidad dando grandes donaciones. Después el gobierno, cualquier presidente que sea, no los ataca, no los regula, no los... Vale. Ok, quizás yo estoy exagerando un poco, debe haber excepciones. Pero la regla es que así es. Pero es incluso de entrada. Porque aquí usted puede decir, mira, elegimos a Pedro. Y después resultó que Pedro no pudo conseguir lana. Él perdió. No, en Estados Unidos usted no puede ser ni candidato. Sí, nada. Necesitas recoger fondos primero para lanzarte a la presidencia. Es una tarea previa. Bueno, el sistema nuestro se planteó en el otro lado. Dijo, no, ningún financiamiento privado. Entonces lo acota y dice, puede recibirse un financiamiento privado equivalente a, es un poquitito de lana. 5%. Muy poquito. Creo que es el 5%. Y si es en especie, tiene que... Pero está prohibido. Supongo que lo siguen haciendo, porque lo hizo en la elección anterior Peña, pero escondido, ¿eh? Y si te atraparan y fuera un tribunal, tendría consecuencias. Entonces nuestro objetivo debe ser que haya consecuencias. Bueno, pero yo prefiero este sistema al norteamericano. Eso es mejor. La política es una actividad pública, no es una actividad privada. Los partidos políticos son entidades de interés público, precisamente se llama. Entonces deben ser por fondos públicos. Entonces, pero yo estaría feliz de que no hubiera nada. Si no hubiera nada, pero parejo. O que hubiera, pero parejo. O que haya, pero parejo. Y que se etiquete, pero parejo. Sería lo mejor. Mientras tanto, nosotros debemos ir dando el ejemplo, poniendo el ejemplo. Y decir, para jóvenes, todo esto. Yo sí quiero agarrar hasta donde pueda, me dé la fuerza,
Y todo mi tiempo libre lo dedicaba a tener agarrones con los jóvenes en esos cursos y que salgan con, por lo menos, ambas partes con un acuerdo, ¿no? De que vamos para adelante a luchar. ¿Qué es lo que hacen? Salen como puedes. Después recibimos la información, ¿no? Pues ya está en su comité, así. Bueno, voy a ir más rápido todo. Perdón. A ver, los claroscuros de Morena. Sí, yo digo que los claroscuros se tienen que admitir siempre que se refieran a elementos contingentes como la diversa formación. Entonces habrá unos más luminosos y otros un poco más opacos. En eso, en formación, en antecedente, incluso en actividad política previa y todo eso. Pero lo que no podemos permitir es que haya unos luminosos y otros oscuros, o sea, claroscuros en Morena, por lo que hace a la cuestión de los principios y la cuestión ética. Ahí sí no puede haber claroscuros. Y no lo hay ya. Ahora no lo hay. En el sentido de que no está permitido ni estimulado. El peligro que corremos mortal es que si no encontramos la manera de controlar eso, Morena va a morir, como murió el PRD, de un infarto ético. Y el primer aviso preinfarto ocurrió con dos fenómenos. Y piense usted en la desgracia. Ahora ese mismo partido nos los impuso. En el momento en que se convirtió en parte del gran partido, y volvemos al principio, retornamos a nuestro inicio, impuso, ahora como parte del gran partido, algo que practicó. ¿Qué fue lo que practicó? Suprimió las comisiones locales y dejó una sola comisión como única instancia nacional, que ellos llaman Comisión de Garantía. Le quitaron la base popular a la jurisdicción. Eso de parte de Morena, nosotros nos opusimos radicalmente, porque las comisiones locales, estatales y del Distrito Federal están más cerca de los procesos, conocen mejor, y además es bueno que haya una segunda instancia. Pero ahora vino la modificación de la ley de partidos políticos, y los tres disfrazados de partido, que son miembros del gran partido, modificaron la ley y ahora obligan que sea una sola instancia. O sea, van a desaparecer todas las comisiones de Morena, estatales, incluyendo el Distrito Federal, por ley. O sea, lo que practicaron los periodistas, nos lo impusieron ahora vía la ley que aprobaron en el Congreso, en la reforma política que acaban de hacer. Yo mismo me llevé una sorpresa, yo insistí en que eso no podía estar en la ley. No, sí está, con todas sus leyes, única instancia. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que una vez que ya solo quedaba la Comisión Nacional, que las tribus se apoderaran de la Comisión Nacional, que decir, se las repartieran. Claro. Entonces cada tribu designaba un representante, un comisionado. Entonces, al ocurrir eso, que le podría pasar a Morena, ¿no? Está atento a eso. Que cada vez que había un problema con un miembro de la tribu, llegaban a un acuerdo interno. Claro. Cada tribu tenía garantizado que no hubiera efecto de la violación de algún miembro de la tribu del caso, ¿no? Es decir, se acabó la actividad jurisdiccional en PRD. Y ese fue el principio del fin, ¿no? de PRD, porque si no hay control, si no hay intento de mantener a raya las violaciones éticas, pues, se convierte en lo que se convierte. Entonces, eso tenemos que estar pendientes de que no pase en Morena. Lo de la consulta, yo no tengo temor de que si la consulta se hace, la ganemos, la vamos a ganar. Tampoco tengo temor respecto a que el gobierno la cumpla. Yo creo que si se hace y ganamos, van a estar obligados a cumplir.
Claro. No pueden dejar de cumplir. La presión sería brutal y muy peligrosa. Y no hay mi problema... que se arriesguen con su lana. ¿Perdón? Y no habría empresas internacionales que invirtieran su lana si se está violando la ley. Ah, bueno. No entendí la conexión. Que si se viola la ley, las empresas transnacionales no se van a atrever a invertir. Ah, no, claro, por supuesto. Ese sería otro factor importantísimo. La presión, ahora ya del otro lado de la cancha, sería terrible, porque había una consulta que por mayoría decidió no queremos eso. Claro. Es un preaviso de lo que puede hacer la gente que votó así. Claro. Y ahí sí yo no creo que ningún líder va a poder estar frenando. Entonces se vuelve muy peligroso el estudio. En lo que yo tengo duda es la Corte. Que apruebe la pregunta. Se haga. Porque la Corte tiene una amplia facultad, no solo para definir cuál es la pregunta aceptable, sino para definir si es pertinente, si es viable, si es si tiene base constitucional. Por supuesto que en este caso tiene todos los requisitos. Yo creo que la pregunta que formuló Morena, pues está bien, pero si no, pues que se la cambien. ¿Cuál es el problema? Que ellos digan cómo debe ir. Siempre que no le quiten la sustancia, ¿no? La pregunta. Eso lo que yo creo que puede pasar, vamos a reunir la firma también, ahí no tengo duda. Se va a presentar y la Corte va a encontrar una argucia para no hacer la consulta. No hay consulta sobre ya lo constitucional. ¿Cómo es? Que no puede haber consultas sobre ya las leyes constitucionales. Por ejemplo, sacarse de la manga algo así, ¿no? Pero la base, sabemos, lo que está en juego es descomunal. Claro. Es un negocio primario de alrededor de 100.000 millones de dólares al año, que ya en sus diversas fases de refinación, de no sé qué, de la petroquímica, se convierte en un negocio de 400.000 millones de dólares al año, por el amor de Dios. De cualquier forma ganamos, se haga o no. Por eso hay que hacerlo. Claro, tienes toda la razón. Sí. Por lo menos nos pone en otro escenario, no de derrota, sino en otro escenario de lucha. Así es, por eso. Entonces, hay que hacer la consulta, pero estar preparado para esa eventualidad. Ahora, si la Corte lo acepta y dice sí, es legal, y se llama, yo estoy seguro de que vamos a ganar. Sí, porque ahora vamos a tener también mejores condiciones para decir a la gente lo que va a provocar esto. ¿Y si hubiera Monex, ganaría? Si hubiera Monex. Sí, la tarjeta. La tarjeta. Hace una telenovela sí, y le ponen el sí a los equipos de fútbol y todo. Sí, o sea, su publicidad sería... Conec y Fonex. Yo creo que aún con Monex les ganamos. Es... Yo no tengo, mi amigo el primero opinó lo contrario hace poco. Una empresa nuestra me dijo, no, porque aunque acepten, luego vamos a perder por los medios. Creo que se equivoca. Yo también creo. Hay momentos como esto. Yo pongo la prueba de otros países, porque nosotros estamos actuando como si no hubieran experiencias en el mundo alrededor nuestro. Pasa, ¿no? Por ejemplo, en Twitter hay un grupo de estos de apoliticismo de calor, que no creen en nada. Aparte de la fatalidad geográfica y todo lo que ejemplo que señalábamos, usan mucho el ejemplo este de si no tenemos los medios no se puede. Con esos medios perdemos. Vamos a volver a la elección y vamos a volver a perder porque va a estar Televisa. Le digo, pero ¿y cómo lo hizo Evo? ¿Y cómo lo hizo Mujica? ¿Cómo se llama? Chávez. Con el 99% de los medios en contra. Sí. Cuando ganó la primera elección, era el 95%. Una vez que subió al poder, empezó a rascarle y a quitarle cositas. Y cuando en las 18 elecciones que ganó, 18 elecciones ganó, de 19, la ganó con un control de la oligarquía de los medios de alrededor del 90%. Sí. ¿Por qué creen que nosotros no podemos hacerlo? Lo que tenemos que estudiar es cómo lo hizo él, y cómo lo hizo Evo, y cómo lo hizo Correa,
Y como lo hizo Lula antes, con Globo en contra, es como una super Televisa. Sí. O sea, ¿quién dijo que con el control de los medios no se puede ganar una elección? Pues claro que se puede. Y una consulta también. Claro. Porque tenemos que saber decir lo que hicieron ellos. Organizar a todo el mundo, organizar a la gente, y explicar a la gente que al primero que le explica ese se lo explica al otro. Y una cosa muy importante, ir a esa capa, que yo le llamé ahora con la elección del 2012, la de los desesperados. Tenemos una capa de pobres, muy pobres, no sé qué, y los excluidos teníamos. Ahora con la globalización, que es la nueva figura. Y lo que yo digo es que en el caso por lo menos de México, pero yo creo que de otros países, habría que agregar esta capa, que no son ni excluidos ni muy pobres, no, son desesperados. Esos son los primeros vendedores del voto. Los primeros que se compran con mones y todo eso. Es una capa pequeña relativamente, comparado con las otras. Probablemente es una capa que no tiene más de 5 o 6 millones de personas. Es una capa relativamente pequeña comparada con la clase media o con los pobres. Son cerca del 50%. Estos, además de pobres, son desesperados. No saben qué van a hacer mañana. No es que tienen un trabajo precario. No es que tienen hambre. Es que no tienen que comer ni hoy, ni mañana, ni pasado. Viven en los intersticios de cierta actividad, incluida la política. Están viendo donde hay campaña, porque le dan un vaso de plástico con la cara del candidato, se lo venden por allá por, no sé, por un mango, y le dan una tarjetita y comen 2 días. Es una cosa terrible. Hay que ir a hablar con niños. Casa por casa, en todo el país. Y hay que avanzar algunos proyectos para ellos. Sí. Y para los demás. Pero para ellos en especial. Una renta básica. A la mexicana. Sabemos que es el proyecto de renta básica europea. Nosotros tenemos que eso agarrarlo y darle una reelaboración mexicana. Y establecer una renta básica. Ese sería nuestro primer instrumento de entrada con esos desesperados. A lo mejor me equivoco y la capa es más grande, ¿eh? Porque a lo mejor una parte de los que llamamos pobres son desesperados, los más de abajo, ¿no? Y para empezar a decirle, mira, no te conviene aceptar eso. Si perdemos, nomás te fregaste. Porque si ganamos, vamos a establecer una renta básica. Vamos a tener un ingreso básico. No se trata de los jubilados y de los viejitos. Renta universal. Se puede. Oiga, ¿cómo se está haciendo esto? ¿Perdón? ¿Cómo se está haciendo para convencer a la gente? No sé qué hacerlo. No, yo digo que hay que hacerlo. No lo hemos hecho. Esa fue la gente que primero vendió su voto. Porque los del PRI iban con ellos. Nosotros no llegamos a hay que hacerlo. Pero tenemos que tener buenos programas. Claro. No demagógicos para ofrecerles, sino decirle, oye, te vamos a dar una renta, y luego decir, fíjate que siempre no se puede porque no da las cuentas. No, primero hacer las cuentas. Eso fue lo que hizo Andrés Manuel. Todo el mundo le dijo que no se iba a poder lo de los viejitos, los adultos mayores. Y él demostró que sí se podía. Presupuestalmente hablando. Y después dijo, pero eso no debe ser una cosa de que lo da mi gobierno, eso debe ser un derecho universal, hay que hacerlo ley. Y logró que lo hicieran ley. Es un derecho universal. Pero no lo cumple. En el DF sí. No. 100% en el no lo DF. cumple. Ah, no, claro que no, que no lo pueda cumplir. Da la primera mensualidad y ya. Sí, y además es menos. Y además, lo importante, tengo entendido... Si no tienes pensión, si no tienes ingresos... Pero además el DF se agrega parte del ingreso monetario en los apoyos de salud, no sé cuántos. O sea, eso se llama en economía salario indirecto.
lo demás. Tiene dos maneras de pagarle salario al trabajador, salario directo y salario indirecto. Ese es un salario indirecto. Entonces, tú le estarías diciendo, mira, en cuanto se termine de contar los votos, ya tienes el ingreso que te están dando ahorita para vender tu voto, pero permanente. Hasta que consigas trabajo. Pero de eso nos encargamos nosotros. De hacer los programas para que tengas trabajo. ¿No? Mira, nosotros tenemos una ventaja. Tenemos un líder con una gran imaginación. Que además tiene una cosa que para mí es el criterio de la limitación entre la izquierda y la derecha. Los dirigentes de izquierda son los que en todo momento, para todo, su única y principal preocupación es la gente. La mayoría de la gente. Eso, Consuelo y yo siempre nos asombramos. Tuvimos el privilegio de reunirnos muchas veces con Fidel, ¿no? En conversaciones de las 9 de la noche a las 7 de la mañana. Y Fidel es de esa madera. Todo lo que hace y dice, mira, pensando en el pueblo cubano y cómo va a beneficiarse el pueblo, ¿no? Bueno, esos son los líderes, y además que entonces inventan proyectos prácticos para resolver los problemas de la gente, ¿no? A nadie se le había ocurrido las cosas que se han hecho en el DF, que son incluso copiables. Todo se inventó por gente de izquierda interesada en la gente en primer lugar. Yo mandé un Twitter sobre el Hoy No Circula. Mandé 10 Twitter corridos sobre eso, numerados. 1, 2, 3. Y el primero era la diferencia. El Hoy No Circula falló porque no puso en primer lugar el bienestar de la gente. Ya con eso ya había fallado. Todo lo demás fueron plus. Si tú haces un programa, cualquiera que sea, aunque sea con el buen pretexto, buen objetivo de proteger el medio ambiente, ¿verdad? Y no lo haces pensando en la gente, vas a cometer errores. No vas a tomar en cuenta que uno sí necesita el coche el sábado, que no es lo mismo un rico con un pobre para adquirir un coche nuevo, y si me quiero trasladar hay que resolver el problema de transporte colectivo. Entonces primero resuelve todo eso y hace una propuesta integral. Y si lo hicieras, lo harías porque estás considerando a tu gente. No puedes nada más pensar para los ricos, para un sectorcito. Entonces, nosotros podemos elaborar muy buenos proyectos populares de beneficio de la gente, que al mismo tiempo impliquen crecimiento económico, dinamismo económico. El modelito neoliberal no puede funcionar. Nunca ha funcionado. No puede, porque para poder funcionar necesita, como ya dijimos, que la gente gane poco. Entonces, si ganan poco, no consumen. Y si no consumen, pues no puede aumentar la producción. Eso es de Pizarrón, de Samuelson. Julián y a Samuelson. Ya no lo conocen. Entonces, son unos neoclásicos, pero de lo peor. Es una especie de nuevo catecismo de Ripalda. Una cosa lamentable. Ese modelo no funciona. Entonces, ¿dónde está funcionando? Donde se ha modificado ese modelo. Incluyendo a un país como China, que está haciendo un capitalismo, pero alguien me decía lo de decir, pero es su capitalismo propio. ¿No? Eso ya después se discute. Pero donde siendo capitalistas están logrando ciertas ventajas para la gente, logros socioeconómicos, es donde han dicho nada. Ese modelito no. Ese catecismo no se puede. Primero que la gente se beneficie. Le preguntan a la gente por quién va a votar ahora en Bolivia. Ahí están las encuestas. Por Evo. La gana como por 60%. ¿Y qué? ¿Porque Evo es buen mozo? ¿Porque habla bien el inglés? Habla bien la Germana. Es por lo que ha hecho en favor de la gente, por los amigos. Pero no pagos demagógicos para... No.
Alfabetización, educación para los hijos. Entonces, beco a la familia para que tu hijo pueda estudiar. Es decir, están construyendo nación, construyendo país, no entregándolo como estamos haciendo en México. Al extranjero porque hagan ellos negocios. Usar esos recursos para el bienestar de la gente. Yo creo que ya me pasé, ¿no? A ver si quedó alguna pregunta formidable. Ya es hora, ¿eh? Yo creo que ya no. Déjenme ver. Yo creo que ya no. Sí, ya. ¿O quedó algo así súper importante? Quedó una invitación para otra. A la próxima. Revise su agenda. Oí que se suspendía la consulta popular. ¿Es cierto eso? No. Oí que se suspendía la consulta popular. ¿Es cierto eso? No. No. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Gracias, compañeros y compañeras. Con estas conferencias que nos queda la renovada certeza de que vamos caminando bien con honestidad y justicia dentro de Morena. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, doctor.